Bienvenido al curso Metodología de la Investigación. En este módulo, desarrollaremos los temas relacionados al propósito investigativo, búsqueda, selección y registro de información y los gestores de referencia. Comencemos. Objetivos. Cuando culmines este módulo, estarás en capacidad de lo siguiente: conocer sobre el propósito investigativo, elaborar una matriz de selección de información, analizar los datos más relevantes, como tema, problema y objetivos de la investigación, conocer el uso y utilidad de los gestores de referencia que nos permitirán organizar la información. Contenido. A continuación, conoce los temas que desarrollarás en este módulo. Introducción. Para comenzar, observa atentamente el caso de Maritza. Maritza, estudiante de psicología, está desarrollando su investigación sobre la educación inclusiva, cuyo propósito de investigación es describir las medidas y políticas inclusivas de las instituciones para el bienestar de todos sus alumnos. Por lo tanto, debe seleccionar información relevante de los artículos de investigación seleccionados para conocer qué estudios se hicieron, dónde se desarrollaron, qué método utilizaron y qué resultados obtuvieron. Maritza desconoce cómo hacer todo ello y no tiene idea de cómo organizar esta información. Para ayudar a Maritza, en este módulo aprenderemos a seleccionar información y a analizar datos relevantes que respondan al propósito de tu investigación. El propósito investigativo. Para Sierra Bravo 2002, el propósito investigativo se fundamenta en dos aspectos. Desde el aspecto metodológico, enfoca la investigación desde el punto de vista de los pasos del método científico a seguir en respuesta al problema. Desde el aspecto lógico, busca la intervención de los elementos conceptuales para una conexión dinámica de la investigación científica. Todo ello responde al tema de investigación, en consecuencia a una investigación científica. Otro enfoque para comprender el propósito investigativo lo propone Piscoya Hermosa, 1995, como primera aproximación al tema, considerando que toda investigación científica debe tener en cuenta dos aspectos relevantes. Veamos el primero de ellos, el de carácter interno. Los aspectos internos se refieren al aspecto epistémico o mecanismos lógicos que intervienen junto con las condiciones formales y de contenido, asuntos metodológicos, para alcanzar la verdad científica. En cuanto al segundo aspecto considerado por externos, se refiere a todos los condicionantes históricos, culturales, económicos y psicológicos que están sujetos a la investigación científica. Se tratan de acontecimientos circunstanciales que limitan el desarrollo de la investigación. Todo esto interviene para definir el propósito de la investigación al momento de iniciar una investigación. Fases para el propósito investigativo. Se debe tener en cuenta que el propósito de la investigación científica se basa en la búsqueda de soluciones a problemas específicos que requieren ser explicados bajo procedimientos rigurosos de la ciencia, en desarrollar teorías, mejorar y ampliar conocimientos, establecer principios, reformular planteamientos y refutar resultados para probar hipótesis. Además, el proceso de investigación científica pretende conceptualizar la realidad con el fin de obtener y formular, mediante la observación y la sistematización metódicas, representaciones intelectuales lo más exactas a la realidad y engrosar el acervo científico. Por ello, al iniciar una investigación y tener ya establecida la idea de investigación, se deben seguir las siguientes fases. La documentación, para buscar primero las fuentes donde se encuentran dichos conocimientos, para generar interés en nuestra investigación, dando luz y clarificar las ideas propias de investigación para establecer el tema a investigar. En la segunda fase, investigación primaria, se trata de la observación directa de la realidad estudiada y obtener de ellas los datos pertinentes concretándose en el diseño o plan de investigación.
para que se culmine con la elaboración de todos los materiales para su presentación final. Es importante tener claro el propósito de la investigación, el cual está dado por el objetivo general de la investigación. Entonces, en todo el proceso de estudio se le tomará en cuenta. Asimismo, considerar la especificidad del propósito de la investigación evitará que se divague en el planteamiento de cada sección e incluso asegurará una adecuada selección de información. Teniendo en cuenta ello, ¿cómo se debe redactar el propósito investigativo para tu estudio? Primero, debemos seleccionar el verbo de acción. Luego, tener el tema central. Y finalmente, identificar a los participantes. Todo ello nos lleva a los componentes para el propósito de la investigación. Haz clic en el botón para ver un ejemplo. En el caso de Maritza, el propósito investigativo sería describir las políticas de una educación inclusiva en las instituciones educativas públicas del distrito de Trujillo. Búsqueda, selección y registro de información. Primero veamos cómo realizar la búsqueda de información. Buscar la información o datos relevantes de los artículos científicos implica un proceso basado en el propósito de la investigación. Es por ello por lo que necesitamos plantear estrategias o actividades para establecer una ruta de registro de los estudios previos, destacando aquellos datos que permitan plantear la investigación. Por ejemplo, resaltar el objeto de estudio, la metodología de la investigación, la fundamentación teórica, los resultados u otro elemento que sea necesario para su análisis. Los pasos para la búsqueda de información son definir las preguntas de investigación y la localización de los artículos científicos, matriz de selección de artículos científicos. Luego, la creación de categorías de análisis. Y finalmente, el diseño de una matriz de registro de datos. Selección de información. Seleccionar la información de los artículos científicos implica considerar el propósito de la investigación, la estructura de cada estudio, así como los elementos que lo conforman, para luego registrar los datos que responden o respaldan a la investigación. Una estrategia fundamental para seleccionar la información es conocer el contenido de cada sección que compone la estructura del artículo científico registrado. Ejemplo, el resumen de un artículo científico generalmente contiene el objetivo, el método, resultado y conclusión más relevante de un estudio. Gutiérrez Cárdenas, 2019. Registro de información. La elaboración de matrices en el proceso de investigación guarda estrecha relación una con otra. En un primer momento, elaboramos la matriz para el registro de artículos científicos, estos debidamente identificados desde sus datos generales, título, autor, año, etc. Ahora, el registro de información se trabaja con base al tema de la investigación. Por ello, es necesario tenerlo debidamente definido. Haz clic en la matriz para verla con más detalle. Los gestores de referencia. ¿Qué se debe hacer para recopilar la información? En la actualidad, contamos con los denominados gestores de referencias bibliográficas
que son una serie de programas informáticos que ayudan al investigador a recopilar e integrar recursos en una base de datos personal, que asisten en las tareas de citación y elaboración de bibliografía, entre otras funciones. Alonso y Arroyo, 2012. Veamos algunas de ellas. Como se puede apreciar, son diversos los gestores de referencia, unos con licencia de pago y otros con acceso y uso libre. De esta manera, contamos con gestores de referencias clásicos, gestores en el entorno web y gestores de referencias sociales. La Universidad Privada del Norte trabaja con el gestor de referencias Mendeley, considerando las virtudes que ofrece, además de ser una de las plataformas de Scopus, facilitando así la importación automática de los textos seleccionados o de interés. Gestor de referencias Mendeley. Mendeley es un administrador de referencias gratuito que ayuda a almacenar, organizar, anotar, compartir, citar referencias y datos de investigación. Entre sus ventajas, podemos mencionar las siguientes. Encuentra documentos basados en lo que está leyendo. Colabora fácilmente con otros investigadores en línea. Importa fácilmente artículos de otro software de investigación. Accede a tus documentos desde cualquier lugar en línea. Genera bibliografías automáticamente. Casos de estudio. Caso 1. A continuación, escucharás el podcast titulado Selección de información y propósito de investigación. Haz clic en el botón play para enterarte de más. Un grupo de estudiantes del curso de Metodología de la Investigación tiene como tarea seleccionar información según el propósito de su investigación, pero no han logrado definir adecuadamente qué quieren lograr con el estudio. En tal sentido, la primera tarea es determinar el propósito de la investigación para definir los criterios de selección y resaltar los datos que permitan desarrollar la tarea de selección de información. Luego de definir el propósito de su investigación, revisar el contenido de sus investigaciones seleccionadas bajo criterios de pertenencia, objetividad, accesibilidad y actualidad. ¿Qué les aconsejarías a este grupo de estudiantes para que esta tarea la puedan cumplir satisfactoriamente? ¿Crees que los pasos señalados son los correctos? ¿Cómo lo harías tú? Caso 2. Lee atentamente el caso titulado Propósito de investigación y gestores de referencia. Conclusiones. Para finalizar, recordemos lo aprendido en este módulo. El propósito de la investigación se fundamenta en el aspecto metodológico y lógico, puesto que requiere del método científico y la comprobación de hipótesis desde la generación de un problema de investigación. A su vez, tiene como finalidad buscar soluciones a problemas específicos que requieran ser explicados bajo procedimientos rigurosos de la ciencia.
La selección de información dependerá del propósito de la investigación. Es importante tener claro qué datos necesitamos para fundamentar el planteamiento de un estudio. Los gestores de referencia son una herramienta importante en el desarrollo de la investigación, que permiten organizar la información y tener una base de datos para disponer de la bibliografía cuando se la necesite. Referencias. Muy bien, has terminado el desarrollo del módulo 3. Te invitamos a continuar tu estudio en el aula virtual.